¿Ustedes me creerían si les digo que una de las ciudades donde más se celebra la Navidad todo el mundo queda en Canadá? Entonces te invito a que te quedes en este video porque te lo voy a mostrar. Así que nos fuimos. Thank you. Puedes tener la nueva casa. Bye bye. Nos fuimos. Salimos muy temprano porque nos esperaban muchas horas de manejar y el clima no estaba tan bien. Bueno chicos, son las 7 de la mañana y esto está oscuro y lluvioso. Pero como ustedes saben, al mal tiempo buena cara, así que disfrutamos del paisaje, manejamos con buena musiquita y así se pasó el tiempo. Vamos, señores y señores. Nuestro destino era una Airbnb que habíamos contratado. Uy, ¿qué tal está esto? Bueno chicos, después de 12 horas, por fin llegamos. Salimos de noche y llegamos de noche. Y eso que hasta ahora son las 4:30 de la tarde. Pero bueno, así son las cosas por acá. Oh my God, casi me caigo. Esto está lleno de hielo. Y la casa que hay al lado de esta iglesia, que por lo que veo es bien bonita. Mañana le vamos a echar una mirada. Bueno señores, buenos días. Aquí con este buen café los saludos desde la ciudad de Quebec City, una de las ciudades más importantes de la provincia francesa canadiense. Aquí ya nos vamos a alistar, vamos a hacer un buen desayuno para irnos con buena energía y nos vamos a vestir adecuadamente porque está haciendo mucho frío. Así que nos fuimos. Bueno chicos, esta iglesia que ven al fondo se llama Saint-Anne-de-Beaupré. Es una de las 8 catedrales de Canadá. Bueno chicos, la catedral de Saint-Anne-de-Beaupré está a solo 30 kilómetros de la ciudad de Quebec y está a orillas del río Saint Laurent, el río más importante de Canadá. ¿Y por qué es tan especial esta catedral? Porque tiene más de 350 años de historia. Se construyó en honor a Saint Anne, la abuelita de Jesús, y es famosa por los milagros de sanación. De hecho, mucha gente viene aquí cada año buscando esperanza o simplemente para admirar su grandeza. O sea, este lugar es impresionante. O sea, el estilo gótico es una cosa espectacular. Está llena de mosaicos, de vitrales que cuentan historias bíblicas. O sea, literalmente es como entrar en un cuento mágico. O sea, la infraestructura, la arquitectura de este lugar es impresionante. Si andan por Quebec, no tienen que venir a este lugar, porque aparte de ser un lugar religioso, es un lugar hermoso y te va a dejar sin palabras. Y luego de ver este lugar tan espectacular, a jugar un ratico con la nieve. Oh my God. Y solo cruzando la calle de la iglesia nos encontramos el famoso río Saint Laurent. Y no podía dejar de mostrarles este hermoso muelle justo al lado de la iglesia. Aquí en el majestuoso río Saint Laurent, el río San Lorenzo. ¿Y ustedes por qué creen que este río es tan importante para Canadá? Este río es como la columna vertebral del país. Conecta los grandes lagos con el océano Atlántico y gracias a este río, Canadá ha sido un punto muy estratégico para el comercio y la cultura. Y pues claro, estas vistas espectaculares que están viendo en este momento. Y pues bueno, a pesar del frío que está haciendo, No hay guarito, pero hay tinto para el frío. pues fue muy chévere conocer la magia y la belleza de este pueblo. Ahora vamos a descubrir por qué Quebec es la ciudad de la Navidad. Bueno, entonces vamos a listar nuevamente gorro, chaqueta y bufanda, porque nos vamos a conocer la ciudad de Quebec City, una de las ciudades más hermosas de este país y me atrevería a decir que del mundo. Y nuestra primera parada es el Old Quebec, el viejo Quebec. Es un lugar emblemático y si ustedes vienen por acá, tienen que venir a conocerlo. Empezando por esta, la iglesia Notre Dame des Victories. Es la iglesia más antigua de Quebec, ubicada en el corazón del Old Quebec y fue construida en 1688.
Esta joya histórica ha sobrevivido a siglos de historia, incluyendo a una guerra entre los franceses y los ingleses, y es un símbolo a la resistencia de los colonos franceses. Y yo qué les puedo decir, caminar por estas calles es sentir la magia de la Navidad. Sus escaleras, sus callejones, las tiendas, todo es como un cuento navideño. Las escaleras conectan la parte alta con la parte baja del Old Quebec y están decoradas con luces y guirnaldas. Caminar por ellas es como viajar por el tiempo. Los callejones, como el famoso Petit Champlain, se llenan de nieve, adornos navideños y de música. Hasta nos encontramos a un amigo. Quién sabe si no se estará escondiendo de alguien para no ser cocinado en Navidad, como lechona o lechón, como decimos en Colombia. Y como el frío ya estaba haciendo de las suyas, pues menos mal que encontramos esta fogata donde nos reunimos como familia, nos calentamos las manos y recargamos energías para seguir conociendo todo esto tan bonito aquí en el Old Quebec. Como un gran mural que es una gran obra de arte y que muestra la historia de este país. Bueno, creo que ya era momento de conocer uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad. Pero antes teníamos que tomar el famoso funicular, que conecta el famoso barrio Petit Champlain con la imponente terraza Dufferin, arriba, en la parte de arriba del Old Quebec. Y miren esta vista, señores, al fondo el río Saint Lawrence. Simplemente esto se ve hermoso. Y nada, pues ya teníamos mucha expectativa de conocer este sitio tan emblemático allá en la Torre de Dufferin. Así que íbamos con toda la buena energía de ir a conocer uno de los lugares más fotografiados del mundo. Por fin llegamos al Chateau Frontenac, el hotel más fotografiado del mundo y el icono de esta ciudad. Porque este es uno de los hoteles más icónicos del mundo. Literalmente parece un castillo sacado de un cuento, y lo mejor es que está en el corazón del Old Quebec. Dicen que es el hotel más fotografiado del planeta, eso dicen, y no es para menos. Fue construido en 1893, así que está cargado de historia. Además alojaba a presidentes, a la realeza, y hasta se han firmado acuerdos importantes acá. Pero pues no tenemos que hospedarnos en el hotel para disfrutarlo. Simplemente podemos caminar por la Plaza Dufferin justo enfrente y explorar el lobby, que es súper elegante, y incluso hacen tours guiados. Definitivamente este es un lugar súper especial y que no te puedes perder cuando vengas acá. Definitivamente el espíritu navideño de esta ciudad es impresionante. Aquí se respira Navidad. En cada lugar donde usted vaya, en cada ventana hay algo de Navidad. Hay muchos lugares que están cerrados, pero mañana los vamos a explorar. Pero encontramos una tienda que era una locura. La boutique de Noël de Quebec es como entrar en un mundo mágico de Navidad, sin importar la época. Esta encantadora tienda está repleta de decoraciones navideñas únicas, ornamentos hechos a mano, figuras de Santa Claus en todas las versiones, motivos, colores, sabores, mejor dicho, y todas las luces que ustedes se puedan imaginar, hasta objetos personalizados que ustedes pueden comprar. Lo más especial es el ambiente, los villancicos, el olor a pino y el diseño pues que transporta a un ambiente navideño espectacular. Bueno, señores, y así terminó este día de visita en el Old Quebec, donde recorrimos mucho, caminamos mucho, pero fue muy bonito conocer todos estos lugares tan hermosos que tiene esta ciudad. Pero así cansados nos fuimos a jugar a la casa para terminar la noche. Bueno, por fin llegamos a las cataratas de Montmorency. Una de las cosas que más quería ver en esta ciudad. Pero mala noticia, el funicular está cerrado. Pues la verdad sí estaba muy emocionado porque las cataratas de Montmorency son una de las joyas naturales más impresionantes de esta ciudad. Entonces hicimos una reunión de emergencia para saber cómo carajos íbamos a llegar allá, porque no teníamos ni idea. Bueno, nos tocó buscar otra entrada porque esta está cerrada. Sí, vamos a ir directamente al parqueadero de arriba. Pero que llegamos allá arriba. ¿Sí o no, doña Lucy? Así que lo que hicimos fue aventurarnos en los carros y buscar la parte alta de la cascada. Y pues bueno, afortunadamente encontramos un lugar donde parquear. Y al parecer íbamos por buen camino porque ya vimos señales de que no se podía
tomar, de que no se podían hacer videos con el dron ni botar basura, entonces creo que vamos por buen camino. Y luego encontramos esta casa que pues entramos a investigar y pues ahí vendían café, habían baños, había como un salón de reuniones, y lo que no sabíamos es que después de la casa ahí estaban las cataratas. Huele a tintico. Miren esta vista, señoras y señores. No, esta es una cosa de locos. Con una caída de 83 metros son más altas que las cataratas del Niágara, por más de 30 metros, la que las convierte en un espectáculo imperdible si van a venir aquí. Esto paga la boleta. Esto paga la boleta, de verdad. Bueno, ahora vamos a subir por el puente para atravesar la catarata. Oh my gosh. Oh, ahora les digo que si vale la pena manejar 10 horas con lluvia, con invierno, con frío, para venir a ver esto, sí, vale la pena. Vale toda la pena. Bueno, y esta postal quedará en el alma y en el corazón de todos. ¿Tintico o qué? Y como todo plan familiar de bajo presupuesto que se respete, pues traíamos comidita y bebidas calientes, porque por aquí todo es muy caro. Bueno, luego decidimos volver al Chateau Frontenac porque al lado de este gran hotel hay un famosísimo tobogán de hielo donde la gente se lanza y alcanza hasta 70 kilómetros por hora. Pero desafortunadamente, para nuestra desgracia, estaba cerrado. Pero pues si ustedes vienen en invierno, en diciembre o en enero, seguro lo pueden usar. De todas formas, pues observamos el Chateau Frontenac de día y caminamos a sus alrededores para ver la belleza de este gran hotel. También nos fuimos acercando al gran mercado alemán. Bueno, y el espíritu navideño empieza aquí mismo, porque les voy a presentar uno de los mercados más encantadores de Quebec. El Gran Mercado Alemán, un pedacito de Alemania en pleno corazón de la ciudad. Aquí puedes disfrutar de una deliciosa comida alemana, tomar algo caliente para entrar en el espíritu navideño y explorar un montón de artesanías únicas. Así que si alguna vez has soñado estar en un mercado navideño al estilo europeo, ese es el lugar perfecto para vivir. Así que cuando vengas a Quebec, y si es en época Navidad, tienes que venir a este lugar. Hi, I'm back. Yes. Okay. 10 hot chocolates. Yes. Y no nos podíamos ir sin tomar el famoso chocolate caliente, porque esta es una tradición que llega con el frío del invierno. Y como hace tanto frío, pues esta bebida caliente se convierte en la forma perfecta para mantenerse abrigado y pues disfrutar del clima y compartir con los amigos o la familia. Así que aprovechamos y nos tomamos un delicioso chocolate caliente con crema batida. Y bueno, para terminar nuestra visita en Quebec, nos fuimos el último día a visitar el Gran Acuario de Quebec, comenzando con las exhibiciones más hipnotizantes. Las medusas, estas criaturas con sus movimientos elegantes y colores brillantes parecen salidas de otro mundo. Pero este es solo el inicio. El acuario también alberga una gran variedad de animales marinos como rayas, peces de todos los colores. Además pues puedes ver osos polares, focas y morsas, que siempre son un espectáculo para la gran. Siento que eso está muerto. Pero no así no, mi amor. Creo que eso está muerto. Y bueno, pues aquí pueden venir en invierno o en verano, en cualquier época del año. Es un perfecto lugar para disfrutar en familia y pues bueno, hacer buenos recuerdos que quedarán en el corazón. Así que este fue un excelente plan para finalizar nuestra visita en Quebec. Bueno chicos, y con esta postal de fondo nos despedimos de esta gran ciudad, de esta hermosa ciudad con muchos paisajes, con muchas atracciones, con muchos lugares para conocer. Y bueno, ya era hora de empacar y calentar motores porque íbamos de regreso a nuestra casa. Pero antes de ir a la casa teníamos que aprovechar la visita para visitar Montreal otra vez, porque esta es una gran ciudad y habían personas de la familia que no conocían. Así que fuimos nuevamente a la Catedral de Notre Dame, fuimos y la visitamos, nos tomamos algunas fotos y visitamos el famoso lugar donde está la Rueda de Montreal y donde observamos la inmensidad de esta ciudad y su belleza en pleno invierno.
donde todo es blanco, donde todo es frío, pero sin embargo es una gran ciudad que si ustedes tienen la oportunidad de venir, también pueden venir a visitarla, porque es simplemente hermosa. Por cierto, recuerden que en mi canal hay un video completo que habla sobre Montreal, así que échale un vistazo y te darás cuenta lo bonito que es esta ciudad también. Bueno, ya nuestra última parada, ya para antes de regresar a casa, hicimos una parada en un lugar donde vendían una especie de buñuelos canadienses. Bueno, y con estos buñuelos canadienses me despido. Bueno, si te gustó el video, regálame un like. Y si te gusta este tipo de contenido, pues sugiero que te suscribas. No prometo muchos videos seguidos, pero los poquitos que suba los haré con cariño. Entonces, chicos, les deseo un feliz año. Que el próximo año sea un año próspero para todos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Chao. Chicos, recuerden que a veces la vida es difícil y al mismo tiempo está llena de desafíos. Pero vivir momentos en familia, incluso algo tan simple como ir a un parque y disfrutar de un helado, eso es lo más gratificante que podemos hacer. Nunca olvidemos que la familia es lo más importante y siempre debe ser nuestra prioridad. Por eso gracias a Sebas, a Juandi, a Nico, a la abuela, a la mami Ruth, a mis hijos y a mi mamá hermosa por compartir esta experiencia tan especial. Gracias de corazón, los amo mucho. Y como dicen estos letreros en francés, un hogar feliz está lleno de amor y descanso. Y la vida es bella. Los amo a todos. Chao. Oh. 1:30 de la mañana, 12 horas de viaje, como decimos en Colombia, mamado pero contento.